Buenas tardes. Hola chicos, ¿me escuchan? Buenas tardes. ¿Alguien me puede decir si me escuchan? Hola, hola, hola. A ver qué dicen en el chat. ¿No hay nadie en la clase? A ver, espero una confirmación, un hola, un dedito arriba, un sí. Hola, hola, hola Alexis. Gracias Alexis. Entonces, gracias Alexis. Ya corroboré que sí me escuchan. Em, Me parece que hay pocos alumnos en el aula. Seguro van a estar entrando ya ahorita, así que nosotros vamos calentando para la clase. ¿Ya almorzaron, no, chicos? ¿O recién? No, ¿verdad? Ya un poco tarde ya. Ya almorzaron y espero que haya sido algo muy nutritivo, que no les dé sueño. Nosotros siempre con el sueño, porque esta hora es la hora más difícil que nos ha tocado en el horario. Es la hora en que después de comer como que te entra un poco de somnolencia, como que, ¿no? Te fatigas y bueno, ¿qué se hace, chicos? Pues, ¿no? Vamos a comenzar a compartir el material, ¿ok? No sé, está un poco lento la máquina hoy día. Qué cólera. A ver, otra vez. Mm, Bueno, pues ya. Ahí está, ¿ves? Estaba un poco lento, ya veo otros saludos. Veo a Roberto, hola. Sí, ya, entonces, perfecto. Comenzamos a compartir. Ya, chicos, vamos con el material. Siento calor, chicos. ¿Ustedes sienten calor? Pregunto, ¿dónde están? ¿En su cuarto, en su sala, en la cocina? Donde estén. Hace calor, ¿verdad? Sí, chicos, hace calor. ¿Qué vamos a hacer, pues, no? Ya, listo. Chicos, buenas tardes con todos otra vez. El aula 62 del turno tarde. Vamos a dar inicio a la clase. ¿Ya? Bienvenidos todos. A ver, hoy día trabajamos la semana 14 que corresponde a Historia del Perú, desde la reconstrucción nacional hasta el oncenio de Leguía. Vamos a comenzar con la reconstrucción nacional. A ver, la guerra con Chile la perdimos, ¿no? Ya lo sabemos. Lo más, digamos, lo que más se recuerda de la guerra con Chile, con los héroes, Miguel Grau, Bolognesi, Ugarte, ¿verdad? Debe ser, ¿no? Una de las cosas que más se recuerda es lo que perdimos, ¿no? Que son nuestras provincias, Tarapacá, eh, para siempre, ¿no? Y Arica y Tacna, pero solo por 10 años, ¿no? Eso fue lo que en el Tratado de Ancón se escribió, fue lo que se ahí acordó. Pero hay otras consecuencias, chicos. Hay más consecuencias. Una de ellas es el surgimiento del segundo militarismo. Otra de ellas es la crisis económica que en esos años nos va a agarrar muy fuerte. Otra de ellas es la agudización de los problemas sociales entre los campesinos y la clase terrateniente, entre otras más. ¿Ya? Entonces son diversas consecuencias que en esos años lo vamos a sentir nosotros, que somos los perdedores de la guerra. ¿Ok? La guerra con Chile, cuando nos derrotan, ¿ok? Se firma el Tratado de Ancón y ya los chilenos se van del Perú, ¿no? Se van del Perú y nosotros damos inicio a esta etapa donde los militares otra vez van a gobernar. ¿Quiénes son estos militares? Son los caudillos que participaron en las guerras, bueno, en la guerra contra Chile, ¿no? Tienes a Cáceres, a Iglesias, bueno, a Remigio Morales Bermúdez, ¿no? Esos tres presidentes, ¿ya? Ellos tres. Recuerda que el caudillo es el militar que tiene una facción de gente que lo apoya, ¿no? Que está con él y que va a intentar llegar al poder mediante, pues, digamos, golpe de Estado, mediante, pues, la fuerza, ¿no? La violencia. Y eso lo vamos a poder ver
en estos años, ¿ok? También vamos a ver que en estos años el Partido Civil entra en crisis porque su participación en la guerra con Chile pues, fue nula o fue, pues, digamos, de mucha crítica, ¿no? Porque no tuvo una actuación, digamos, eficaz. No vimos que ellos hayan logrado digamos, crear al menos un clima o algún tipo de liderazgo que sea, pues, favorable para nosotros durante esos años. No se vio nada de eso, ¿no? Entonces, el pueblo no confía en ellos y vamos a confiar otra vez en los militares, aunque no son la mejor opción, pero no teníamos, digamos, de dónde más escoger, ¿no? Hay nuevos partidos políticos como el Partido Constitucional, que es de Cáceres, ¿no? Lo va a fundar Cáceres. El Partido Demócrata, que es el que va a fundar Nicolás de Piérola. Y la Unión Nacional, partido que va a ser fundado por Manuel González Prada. Muy bien. En cuanto a la economía, son varios problemas. La gran deuda externa que tenemos con los bancos ingleses, eh, nuestra infraestructura pública, privada, que estaba pues tocada, estaba destruida, el comercio, que durante los años de la guerra no vimos ningún ingreso, no vimos nada de dinero del comercio, los campos de cultivo abandonados, porque recuerda que los campesinos apoyaron la guerra apoyando a caudillos, ¿no? Uno de ellos, Cáceres, por ejemplo, ¿no? Y nuestra moneda se había devaluado. El billete fiscal estaba devaluado por la inflación que había acá en el Perú. A eso le puedes agregar las muertes, digamos, el desempleo y un factor más que no se menciona, pero me vas a dar la razón. Los peruanos nos quedamos muy desmoralizados, jóvenes. Los años de la guerra fueron años traumáticos. Si tú hubieras vivido en esos años, hubieras podido observar ese clima tan terrible, sobre todo con la presencia chilena acá en Lima, ¿no? Imagínate ver a los chilenos acá en la capital, ocupando la Universidad San Marcos, la UNI, la Biblioteca Nacional, embriagándose, robando las bodegas, abusando. Así fueron los años en que los chilenos estuvieron acá, ¿ya? Y cuando se fueron del Perú en el año 84, se robaron muchas cosas, bueno, se llevaron muchas cosas, ¿no? Se llevaron, ¿qué es robar? Pues, ¿no? Tanto de instituciones públicas como también de casas particulares, se llevaron pues objetos de valor, obras, libros y muchas cosas más. Dicen que fueron 4.000 carretas que se llevaron los chilenos cuando abandonaron Lima, ¿ok? Así que esa es la situación que nos dejaron. Bueno, inestabilidad política, que es la última característica de este periodo, pero que no nos sorprende, ¿no? Porque sabemos que en la historia republicana del Perú hemos tenido muchos de estos periodos, ¿no? El primer militarismo, la etapa de la anarquía militar, ¿no? El segundo militarismo también, con guerras civiles incluidas, ¿ok? Bien, jóvenes. Otros aspectos de la guerra con Chile lo vamos a ir viendo, ¿ya? En estos años que vamos a estudiar, vamos a ver otras cosas que van a ir saliendo de lo que fue la guerra con Chile. El primer presidente militar de este periodo es Miguel Iglesias. Es un héroe de la guerra con Chile, tuvo importantes participaciones en diversas batallas, pero seguro que tú lo recuerdas más por el Grito de Montán. ¿Qué cosa es el Grito de Montán? El Grito de Montán es un documento en el cual Iglesias anuncia el final de la guerra y entrega de territorios. Entonces los chilenos inmediatamente lo van a reconocer como presidente y van a aceptar acabar con la guerra con la condición de que nosotros le entregáramos territorio. ¿Y por qué sucedió esto, jóvenes? Porque llega un momento en que la guerra con Chile ya no es una guerra pues nacional o que tenga repercusión de tipo política, ¿no? Sino que ya la guerra se convierte en una guerra que está afectando
a intereses muy particulares, y en este caso es a los hacendados de la costa norte del Perú sobre todo, porque las haciendas van a comenzar a ver que se están perjudicando directamente con la guerra. Sus intereses están pues debilitándose porque ya no pueden tener la economía, ¿no?, que tenían antes de exportar, sus trabajadores también, muchos han abandonado las haciendas para ir a la guerra, entonces se están perjudicando. Y cuando Patricio Lynch comienza a extorsionar, ¿no?, a las haciendas diciéndoles o me entregas esto o ataco tu hacienda. Entonces, cuando comienza a cobrar esos cupos, ¿no?, de guerra, los hacendados van a buscar a Miguel Iglesias, que dicho sea de paso, también es terrateniente. Es militar y terrateniente, ¿no? Entonces lo van a buscar y le van a decir, ¿sabes qué? Termina con la guerra, te vamos a apoyar, así que esa guerra tiene que terminar. Entonces Iglesias lanza el manifiesto de Montán y los chilenos con él van a firmar el Tratado de Ancón. Jóvenes, algunos historiadores dicen que la guerra ya estaba terminada desde antes, ¿no? Desde el momento en que los chilenos entraron en Lima, ¿qué más se podía hacer? Habíamos defendido Lima, por mar perdimos, el sur peruano ya era de ellos, entonces, ¿qué más podíamos hacer? Resistir. Lo que hicimos en esos 2 años, de 81 al 83, simplemente era resistir, pero es difícil, ¿no? Voltear la situación. Entonces, muchos estuvieron de acuerdo con esta situación, pero muchos otros no. Muchos otros van a decir que Iglesias es un traidor, que entregó la patria, que pues es aliado de los chilenos, ¿no? Y principalmente Cáceres, que lo va a ver como un aliado de los chilenos, ¿ya? Entonces, sea como sea el análisis, así fue como ocurrieron los acontecimientos. Terminó la guerra, pero con entrega de territorio. Iglesias comienza su gobierno, no hay dinero, no hay reconstrucción nacional. Si en un examen te preguntaran con quién realmente se inicia la reconstrucción nacional, es con Piérola en su segundo gobierno. Ahí sí me puedes decir, se comenzó con la reconstrucción nacional. Con Iglesias y con Cáceres no hay nada de eso todavía. No lo hay, ¿ok? Lo que sí hay con Iglesias es crisis política y una economía en crisis. Eso sí hay. Entonces, lo que se va a hacer únicamente acá es comenzar a reabrir las instituciones públicas, ¿no? San Marcos, la Biblioteca Nacional, el Colegio Guadalupe, mira, que es muy emblemático, ¿sí o no, chicos? ¿Es emblemático el Guadalupe? Por supuesto que sí, es un colegio pues que viene del segundo gobierno de Gamarra, que pues es un colegio masculino, ¿no? Entonces, hasta el día de hoy todavía pues un colegio muy emblemático para nosotros. Iglesias va a crear un impuesto llamado la contribución personal, que solamente lo pagan los indígenas. ¿Eso no te recuerda a algo? ¿A qué te recuerda? Al tributo indígena, ¿sí o no? Que se cobró pues desde la etapa colonial. Pero para no hacer mucho roche, Iglesias lo llama la contribución personal, pero solamente lo pagan los indígenas. Y los trabajos de la República consiste en que los indígenas tienen que trabajar reconstruyendo las carreteras, dando mantenimiento a los edificios, haciendo trabajos de limpieza, o sea, tienen que trabajar, profesora, pero está bien, pues, ¿no? Que trabajen, pero gratis. Tienen que trabajar y gratis. Esos son los trabajos de la República. ¿Por qué hizo eso Iglesias? Porque es necesario, ¿no? Bueno, era necesario esos trabajos, ¿no? De reconstrucción, mantenimiento, está bien. Pero por otro lado, a los campesinos hay que ponerlos a trabajar para que no estén haciendo otras cosas. Otras cosas como qué, ayudar a Cáceres, pues, porque recuerda que Cáceres tenía el apoyo de los campesinos, sobre todo de la Sierra Central. Entonces, Iglesias estratégicamente a los indígenas los pone a trabajar para que de esa manera ya no estén apoyando a su enemigo que era Cáceres, ¿ok? Esto va a generar la rebelión de Pedro, que se van a unir a otros alcaldes de la región, ¿ok? Profesor, ¿por qué se rebelan? Por esto, pues, por la contribución personal, por los trabajos de la República y por toda la explotación que, como bien sabes, las autoridades cometían en contra de la población campesina. Entonces, se van a rebelar
van a tener cierto éxito inicialmente, pero posteriormente van a ser derrotados. No hay mucho más que analizar, jóvenes. Suficiente con que sepas las causas, ¿no? Las causas, que era el maltrato, la explotación, este impuesto que se creó, ¿no? Y finalmente fueron derrotados, ¿ok? En Huaraz. Bien, chicos, ¿cómo termina el gobierno de Iglesias? Producto de la guerra civil que tenía con Cáceres. Eran enemigos, ¿no? Eran enemigos porque Cáceres lo veía como un traidor, como un enemigo, como un pro-chileno, así lo veía, un pro-roto, algo así, ¿no? Entonces, entablaron una guerra civil hasta que Cáceres hace una estrategia. En Huaripampa, ¿ya? En Huaripampa, que está en la Sierra Central, Cáceres va a esperar a las tropas de Iglesias. Entonces Iglesias, confiado, ¿no? Confiado, envía a sus tropas a Huaripampa para que se desate una guerra ahí, ¿no? Pero Cáceres tenía una estrategia. De su contingente militar, solamente va a dejar a la mitad en Huaripampa. Y con la otra mitad de su contingente, utilizando una ruta alterna, va a llegar a Lima y va a agarrar solo a Iglesias, que se encontraba en el Palacio de Gobierno desprotegido, pues porque todo su ejército lo mandó a Huaripampa. De Cáceres hizo esta estrategia, encontró a Iglesias solo y lo obligó a renunciar, ¿no? Te vas o acá te metemos bala, ¿no? No, mentira, pero lo obligó a renunciar y de esa manera terminó el gobierno de Iglesias. Esa estrategia es conocida como la Guaripampeada, ¿no? Esa es obra de Cáceres. Los personajes que se encuentran acá en la parte superior del PPT, tienes a Prada, líder de la Unión Nacional. Prada es un escritor, ¿no? Peruano. Destaca por obviamente, sus obras que son conocidas, ¿no? Páginas libres, horas de lucha, ¿no? Entre otras. Pero en este contexto lo vamos a recordar por su famoso discurso en el Teatro Politeama. En ese discurso que Prada escribió, él va a criticar nuestra actuación en la guerra con Chile. Va a decir que en la guerra con Chile nosotros hicimos el ridículo, cometimos error tras error. Nuestra clase dirigente, en lugar de defender la patria frente al enemigo chileno, lo que hizo fue pelearse entre ellos por el poder. Y eso es completamente cierto, pues jóvenes. ¿Dónde has visto tú que durante esos 4 años de guerra nosotros hayamos tenido 6 presidentes? Solo por la ambición y los personalismos de estos militares que nosotros tuvimos. Cuando Mariano Ignacio Prado se fue a Europa a la compra de armamento, Luis Lapuerta quedó encargado como presidente interino. A lo que Nicolás de Piérola, este caudillo ambicioso, le dio un golpe y tomó el poder. Y cuando los chilenos entraron en Lima, Piérolas desapareció y se fue a la sierra. Entonces el Congreso nombró a Francisco García Calderón. Los chilenos se llevaron a García Calderón a Chile y lo humillaron. Entonces se tuvo que nombrar a Lizardo Montero. Hay cartas en las que Cáceres le dice a Lizardo Montero: envíame un ejército de 10.000 hombres y te entrego Lima. La promesa de Cáceres, ¿no? Te entrego Lima si me ayudas con un ejército, unimos con mis fuerzas y ganamos la guerra. ¿Y tú crees que Lizardo Montero le mandó algo a Cáceres? No le mandó ni medio soldado. ¿Por qué no le mandó nada, profesora? Porque seguro que no había. No es por eso, jóvenes, son los personalismos. Si Cáceres lograba triunfar, ¿no? Mediante esta acción de tener apoyo de Lima, ¿de quién iba a ser la gloria? ¿De Lizardo Montero por brindar la ayuda o de Cáceres por dirigir todo? De Cáceres. Y eso es lo que no querían los otros personajes, pues, porque ambicionaban tener el poder ellos, ambicionaban ser ellos los que hacían todo y tenían el prestigio. ¿Te das cuenta? Anteponer eso a los intereses de todo el pueblo, eso es terrible, eso es súper derrochado, o sea, es súper criticable. Entonces, Prada hace este análisis y también va a criticar los gobiernos del militarismo, ¿no? A Iglesias, a Cáceres, también los va a criticar por sus medidas, ¿no? De tan, digamos, eh, las que van a tomar, ¿no? Que son injustas, arbitrarias, desde su punto de vista, ¿no? Ricardo Palma, conocido como el bibliotecario mendigo,
porque fue encargado de reconstruir la Biblioteca Nacional, él fue el director de la Biblioteca Nacional y se recuerda que como la biblioteca estaba pues dañada, destruida, sin libros, él se va a encargar de recolectar, pedir libros, ¿no? Entonces de ahí viene ese apelativo. Y Daniel Alcides Carrión, que era estudiante de la Facultad de Medicina de San Marcos, se va a inocular una enfermedad que en esos años acá en el Perú estaba pues matando mucha gente, ¿no? La verruga. Entonces él se inocula la enfermedad para poder conocer, ¿no? Cuáles son los síntomas, y de esa manera poder encontrar la cura, ¿no? Así que por eso es que él es considerado como un mártir de la medicina peruana. Bien, vamos con Cáceres, chicos. Miren, en el caso de Cáceres, para su primer gobierno, él va a ganar las elecciones con su partido, el Constitucional, y se va a unir a una facción del Partido Civil. ¿Ya? Así que con una facción del Partido Civil, Cáceres llega al poder. La economía estaba muy mal, así que mayormente las medidas de Cáceres apuntan al tema económico, ¿no? Por ejemplo, la creación de las juntas departamentales. ¿Qué es esto? En los distintos departamentos del Perú se van a crear unas oficinas para recolectar o recaudar los impuestos. Estos impuestos, a su vez, van a ser utilizados para obras que se necesiten en ese mismo departamento, ¿no? Se necesita, pues, una oficina para esto, se necesita, pues, este camino, arreglarlo, ¿no? Una escuela nueva, entonces, para eso es. De esa manera se descentraliza, ¿no? El tema del tema fiscal para no tener para no tener que esperar a que los impuestos sean, ¿no? Recolectados en Lima y luego otra vez mandarlos a las provincias. Entonces, para evitar toda esa burocracia, esa lentitud, estas juntas departamentales, en cada departamento se cobraban los impuestos y se impulsaban obras para bienestar de ese lugar, ¿no? También vamos a ver que el billete fiscal está devaluado, entonces se le va a cambiar con el sol de plata, ¿no? Con esta moneda de plata que durante algunos años va a representar nuestra economía, ¿ok? ¿Qué más, chicos? Van a haber nuevas instituciones financieras que van a llegar al Perú. Van a haber bancos como el Banco de Londres, el Banco Popular, el Banco Intercontinental, que acá en el Perú durante este gobierno fueron creados, pero que, profesora, ¿pero dónde están? Pues desaparecieron en la coyuntura de los años posteriores, pues jóvenes. El único banco que se va a quedar desde su fundación es el Banco Italiano, que va a ser fundado por la colonia de italianos, obviamente, ¿no? De Banco Italiano, profesor, pero Banco Italiano no existe. ¿Cómo es eso de que se quedó? Hoy en día es el BCP, el Banco de Crédito del Perú, que se llamó Banco Italiano por estos años, pero que durante la Guerra Mundial fue cambiado de nombre, pues. Ya, durante la Guerra Mundial los italianos dijeron, mucho roche tener un banco que se llame Banco Italiano, cuando en el mundo están en una guerra e Italia está en esa guerra, entonces le cambiamos de nombre, ¿no? Y ahí fue donde le cambiaron de nombre al Banco Italiano. Bien, jóvenes. Ya, antes del contrato Grace, ya, el tratado García Herrera con Ecuador, jóvenes, es un tratado que también se le reprocha a Cáceres, pues jóvenes, es una muestra más de su mal gobierno, de su corrupción. En este tratado, el Perú se compromete a entregarle a Ecuador territorio fronterizo, ¿no? Porque recuerda que con este país hermano teníamos problemas fronterizos, ¿no? Entonces, el Perú se compromete a entregar territorio. Profesora, ¿pero por qué? Porque Cáceres así lo dispuso, pues. Pero el Congreso peruano no lo aceptó, no lo ratificó. Y si el Congreso peruano no lo ratifica, pues no estamos hablando de nada, pues tú entiendes. El Congreso peruano no lo aceptó porque habían intereses en la región. O sea, no es por patriotismo tampoco, sino porque dentro del Congreso habían intereses en esa zona, por lo tanto no lo aceptaron, ¿ya? Así que quedó solamente en eso. Jóvenes, nosotros debíamos 51 millones de pesos, no, ¿qué pesos? No, de libras esterlinas a Inglaterra. Bueno, Inglaterra no, sino a sus bancos, ¿no? A sus bancos.
y no lo podíamos pagar. No podíamos pagar la deuda porque no teníamos dinero, pues, y haciendo cálculos tampoco íbamos a tener dinero, no se sabe Dios hasta cuándo. Entonces, los ingleses nos pedían y nos pedían y nos pedían que les pagáramos. Y no teníamos, pues, no teníamos. Y difícil salir de la situación porque mientras no paguemos, no nos quieren prestar plata, nadie más. Y los inversionistas tampoco van a venir al Perú. ¿Te das cuenta? Estamos en un callejón sin salida. Entonces los ingleses van a mandar a su representante, Michelle Grace. Cuando este señor viene, lo que nos va a pedir es muy exagerado, o sea, nos dice, ¿no? Bueno, no tienen plata para pagar, entonces les propongo que me entreguen esto y a cambio ya se cancela la deuda. Y lo que nos pedía era demasiado exagerado. Nos pedía, por ejemplo, que le entregáramos los ferrocarriles peruanos por 99 años. Entonces el gobierno peruano le dijo, ¿sabes qué? Eso acá muy abusivo, pues no, cámbiate un poco, por acá reduce. Entonces, lo que va a exigir Michelle Grace ya cuando un poco reformula sus exigencias es lo que tú estás viendo ahí, ¿no? En la parte inferior del PPT, pero que tampoco fue aceptado por el Congreso. Cáceres estaba de acuerdo, pero el Congreso peruano no estaba de acuerdo. Porque jóvenes, date cuenta, estas concesiones es como entregar todo lo que tenemos a los ingleses. ¿Y con qué nos quedamos? O sea, ¿vamos a entregar todo nuestro aparato productivo a los ingleses? No, pues la opinión pública no estaba de acuerdo, el Congreso tampoco. En el Congreso peruano estaba pues la facción del Partido Liberal, que era el que más se oponía a la firma del contrato Grace, ¿ya? El Partido Liberal era el que más se oponía a la firma de este contrato y por eso, jóvenes, ¿saben qué hizo Cáceres? Corrupto Cáceres, ¿no? Súper corrupto. Renovó el Congreso para poder colocar a diputados de su conveniencia, de su influencia. Y de esa manera, renovando el Congreso, que antes no era como ahora, por si acaso te digo, tú te estarás imaginando, ya, se fueron los congresistas y entraron otros. No exactamente, porque ahora el Congreso se renueva completamente junto con el presidente, ¿no? Eso dice la Constitución del año 93. Pero antes el Congreso se renovaba, no igual que el presidente. No, no tenía nada que ver. El presidente acababa 90, el Congreso se renovaba en otra fecha y era por tercios, ¿no? El Congreso divide en tres partes. Ya, de esas tres partes, una parte se renueva por otra nueva. Al siguiente año, la otra parte se renueva por nuevos diputados y así, se renovaba por tercios cada 2 años, ¿ya? Entonces, Cáceres tuvo que mover sus fichas, ¿no? Y renovó el Congreso y ahí se autorizó la firma del contrato Grace, que si en un examen te pregunta qué significó este contrato para nosotros, tú tienes que responder que significó la entrega de los medios de producción al capitalismo inglés. Eso significó para nosotros el contrato Grace, la entrega de todos nuestros medios de producción al capitalismo inglés. A cambio que recibimos la cancelación de la deuda externa, que lo que nos va a favorecer, jóvenes, es que vamos a poder otra vez recibir inversiones. Vamos a poder otra vez hacernos préstamos, pues. Así es, chicos. Cuando tú debes al banco y mientras que no pagues, tus intereses aumentan. Y ningún banco te va a querer dar ningún préstamo. Pero si tú te haces un préstamo y vas pagando puntualmente, vas pagando, los bancos te llaman y te dicen, oye, señor Carlos Pérez, usted tiene una deuda, pero ya la va a terminar en 2 años. ¿No gustaría un nuevo préstamo? Te dicen, ¿no? ¿No quieres comprarte un carrito, una caja? Te prestamos 20.000 soles, 50.000. Te ofrecen todavía. ¿Por qué? Porque saben que eres pagador, porque estás pagando. O sea, acá nosotros pagamos la deuda y teníamos otra vez crédito para hacernos nuevos préstamos y eso es bueno para la economía, pues porque todos los países funcionan de esa manera. Todos se hacen préstamos, todos tienen deudas. Ahí no está lo malo. Lo malo es cuando esa deuda es demasiado grande y peor no la puedes pagar, ¿no? Ahí está. Eso es lo malo, pero tener deudas no, porque en sí todos los países del mundo tienen deudas a través del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que son los organismos que después de de la Segunda Guerra Mundial se han encargado de canalizar los préstamos, ¿no? De los bancos, ¿no? Hacia los países que los solicitan, ¿no? Como el Perú, por ejemplo, ¿ok?
Muy bien, jóvenes, lo que estás viendo acá, este ferrocarril central de la zona de la Sierra Centro a Lima y que transportaba minerales, obviamente, profesora, obvio, ¿no? Ni modo que va a trasladar lana, o sea, claro, minerales como el cobre. Este ferrocarril central nuestro estaba obsoleto, abandonado. Entonces, la Peruvian Corporation, empresa inglesa que se va a crear acá en el Perú de manera libre, ¿ah? Porque no le cobramos ni un centavo para que se pueda fundar, ni para pagar los permisos de importación de materiales, no le cobramos nada porque en el contrato Gray se estipuló que se iba a crear la Peruvian Corporation sin ningún tipo de cobro por parte del Estado. Entonces, esta empresa Peruvian Corporation se comprometió a darle manutención, bueno, manutención no, mantenimiento, ¿no? Y terminar de construir las vías que faltaban para que pues este ferrocarril vuelva a funcionar y efectivamente lo cumplió en el gobierno de Remigio. Ya jóvenes, el ferrocarril central se va a terminar de construir en el gobierno de Remigio. ¿Quién es Remigio? Remigio Morales Bermúdez, el presidente que va a gobernar después de Cáceres y que era amigo de Cáceres, ¿ah? Era amigo de Cáceres. Esta ley de habeas corpus, chicos, no se las voy a explicar porque en tu curso de cívica me han dicho que ya ustedes lo analizan, el profesor de cívica le explica, así que la profesora Pilar ya no va a entrar en esa parte, ¿ok? Vamos con los temas con Chile. A ver, chicos, en el Tratado de Ancón, Tacna y Arica fueron entregados a Chile, pero no para siempre, solamente por 10 años. Cuando llegaran los 10 años, se tenía que realizar un plebiscito para decidir si es que estas dos provincias se quedaban en Chile o retornaban al Perú. Eso sí, eso sí, el país que se quede con las dos provincias va a tener que pagarle al otro una indemnización, ¿ya? Eso es parte del acuerdo. Saca tu cuenta, a ver, suma y resta. Del año 84 al año 94, ya pasaron 4 años. Es hora de hacer el plebiscito. Los rotos no quisieron. No quisieron, pues jóvenes. No quisieron hacer el plebiscito diciendo pretextos, ¿no? Justificándose, no quisieron hacerlo. ¿Sabes qué es lo que sí hicieron? La chilenización, jovenización. Te lo voy a explicar. Arica pasaron a formar parte de Chile. Lo que van a hacer los chilenos, el gobierno chileno, es despedir a las autoridades peruanas de Tacna y Arica, alcaldes, regidores, los policías. En el tema religioso también, a los sacerdotes los expulsaron de Tacna y Arica, a los profesores de los colegios, pero te los votaron, chicos. O sea, si yo hubiera sido profesora en esos años en Tacna o en Arica, patada en el trasero y me votaban, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no me puedo quedar? Porque los profesores somos representativos de tu país, somos quienes con nuestras clases te motivamos, te incentivamos esa identificación, ese amor por los símbolos de la patria, por tu territorio, por tu, no sé, por tu historia. Es así, chicos, claro que sí. Y de todas las asignaturas, en realidad, estoy poniendo como ejemplo de repente a profesor de historia, y geografía y cívica, pero en sí, en todos los cursos, ¿no? Claro que sí. Entonces, la chilenización, los chilenos lo hicieron brutal. A los niños de Tacna y Arica los obligaban a ir a las escuelas chilenas. Los obligaban a cantar el himno nacional chileno, los obligaban a identificarse con su bandera, con sus símbolos de ellos, los obligaban a comer el cevichito chileno, que es horrible, con tomate y no sé qué cosas más, los obligaban a tomar pisco chileno, guácala, imagínate, así, así los trataban de achilenizar para que llegado el momento del plebiscito, esa gente dijera, nos queremos quedar con Chile. Pues esa era la estrategia de los chilenos, ¿ok? Así que esa situación nos va a traer tensión con Chile durante estos años. Muy bien, chicos. A ver, ¿están escribiendo algo? Ok, acá vamos a ver, está anaranjado. Ya. Seguimos, chicos. Remigio va a morir antes de que su gobierno culmine. Chicos, ¿qué pasa cuando el presidente muere antes que su gobierno culmine? ¿Quién toma la presidencia? ¿Lo toma Dina? No, ¿qué estoy hablando? No, no, no. ¿Quién toma la presidencia? ¿El primer vicepresidente, sí o no?
Claro, profesora, el primer vicepresidente. Y si el primer vicepresidente se murió también, o de repente está incapacitado moralmente, o se fue del país, qué sé yo, ¿quién asume? El segundo vicepresidente, ¿verdad? Ok, perfecto. Pero puede darse el caso de que el segundo vicepresidente asuma la presidencia por encima del primer vicepresidente. No, pues jóvenes, no puede darse ese caso. Sería algo fraudulento, algo inconstitucional. No puede ser. Tiene que respetar el primer vicepresidente y después el segundo vicepresidente. Pero acá no ocurrió esto. Acá lo que va a ocurrir es que Justiniano Borgoño, que es el señor que está ahí en la imagen central, Justiniano Borgoño, que es el segundo vicepresidente, va a asumir el poder y al primer vicepresidente lo van a dejar de lado. Profesora, ¿y por qué pasó eso? Porque detrás de todo eso estaba Andrés Avelino Cáceres tramando todo esto para poder llegar al poder otra vez. Y Justiniano Borgoño era su amigo. Y gracias a Justiniano Borgoño, Cáceres podía impulsar más rápido su llegada a la presidencia. Por eso lo hizo. Entonces Cáceres llegó al poder nuevamente, pero de manera fraudulenta. Y esta vez nadie lo quiere. Nadie lo quiere por el contrato Grace que mucha gente lo criticó y lo criticó por muchos años, chicos. El contrato Grace es uno de los tratados más traumáticos que hemos tenido porque se criticó por mucho tiempo. ¿Qué pasó con los indígenas? ¿Tú crees que Cáceres les dio alguna retribución, algún agradecimiento, alguna reivindicación? No, jóvenes, les dio una patada en el trasero y nunca les devolvió todo el apoyo que recibió por parte de ellos, porque él se hizo gracias a los indígenas, pues. El prestigio que tuvo, las victorias que tuvo, fue con apoyo de las montoneras, que lo llamaban taita. ¿Tú sabes lo que es eso? Lo llamaban papá. Así lo llamaban los indígenas a él. Y cuando los indígenas se levantaron en su gobierno, Cáceres le mandó los ejércitos, vayan a callar a esos indios. Y les mandó las tropas para que puedan sofocar los levantamientos de los indígenas. Por eso que ya no lo quieren, pues. Ahora, en el año 1894, Pierola, este caudillo que se las traía, ¿ok? Se las traía porque quería llegar al poder otra vez, va a formar la Coalición Nacional, que es su partido político de él, que es el Partido Demócrata, más una facción del Partido Civil y las Montoneras, que antes eran, pues, las que apoyaban a Cáceres, ahora apoyan a Pierola, y así, como puedes ver en la imagen, en esa pintura al óleo, ¿no? Donde se muestra el ingreso de Pierola por la puerta de Cocharcas a Lima, dicen que ese día, acá en Lima, todo el día, corrió piedra, corrió bala y todo, porque hubo un enfrentamiento con varios muertos, esperando que Cáceres salga del Palacio de Gobierno, dé la cara y asuma, ¿no? Lo que estaba pasando, que nadie lo quería. Y Cáceres, ¿tú crees que quería siquiera dar la cara? Se había escondido en el Palacio de Gobierno y no quería salir. Tuvieron que mandar a un sacerdote para que converse con él y lo haga darse cuenta de una manera bonita, ¿no? O sea, con unas bonitas palabras, ¿no? El sacerdote entró y le dijo, ¿no? Señor Cáceres, salga porque ni las piedras lo quieren. Cáceres salió y dejó la presidencia. En la imagen inferior tienes a Augusto Durán, fundador del Partido Liberal, un partido muy importante acá en la escena política nacional durante esos años. Recuerda que los del Partido Liberal fueron los principales opositores a la firma del contrato Grace, ¿no? Piérola. Jóvenes, Piérola fue presidente del Perú durante la guerra con Chile. Fue breve, no fue algo muy corto su presidencia cuando tomó el poder por la fuerza, destituyendo a Luis Lapuerta. Pero en esta segunda vez, acá sí su gobierno es totalmente distinto. Es otra cosa, jóvenes, es otra cosa. Con decirte que acá se inicia la reconstrucción nacional. Ya, jóvenes, acá se inicia la reconstrucción nacional. A ver, ¿cuáles son las obras de Piérola? La Sociedad Anónima de Recaudación de Impuestos es una institución que se va a crear para el cobro de los impuestos, ¿ok? Y en esos años lo van a conocer como la recaudadora, ¿ya? Así sabes que los peruanos nos gusta, pues, utilizar, ¿no? Abreviaciones,
para facilitar las cosas, ¿no? Entonces, ¿tú crees que le van a llamar, oye, amor, ya vengo, voy acá a la vuelta a la Sociedad Anónima de Recaudación de Impuestos? No, pues muy largo. La gente decía la recaudadora, nada más, ¿ok? ¿Qué se encargaba de la recaudación de impuestos? Después se convierte en la caja de depósitos y consignaciones. Y después se convierte en ¿qué cosa crees? A ver, la recaudadora se convierte en caja de depósitos y consignaciones. ¿Y después en qué se convierte? En el Banco de la Nación. Ya jóvenes, en el gobierno de Belaunde, esto se va a convertir en el Banco de la Nación, el banco de todos los peruanos, ¿o no es de todos los peruanos? Claro que sí, ¿ok? Ay, chicos, qué calor hace, ¿no? Ya. ¿Qué más? El estanco de la sal. ¿Ustedes recuerdan el estanco de la sal? Yo se los expliqué cuando hablamos de las reformas borbónicas. Yo les expliqué porque en esa etapa hubieron estancos, ¿no? De la sal, de la pólvora, ¿no? Ahora, el estanco es cuando el Estado monopoliza la venta de un producto en particular. Puede ser, pues, la sal o puede ser el licor, lo que tú quieras. En este caso, la sal. Eso significa que los comerciantes que se encarguen de vender este producto ahora ya no lo van a poder hacer porque está prohibido, ¿ok? Todo el dinero que se recolecte de la venta de la sal, según Pierola, iba a ser para poder recuperar Tanganyika. Dije hace un momento que estas dos provincias se van a quedar con un país finalmente, ¿sí o no? Claro, pues, o sea, si Perú se llegaba a quedar con estas dos provincias, nosotros teníamos que pagarle una indemnización a Chile. Si Chile se quedaba con las dos provincias, ellos nos pagarían a nosotros. Entonces, Pierola, para tener dinero, para poder recuperar Tanganyika, pues hizo este estanco de la sal que le va a traer consecuencias, como la rebelión de Guanta, ¿no? Guanta en la sierra, ahí las personas, bueno, va a haber un levantamiento que finalmente va a ser ahogado en sangre, ¿no? En Pierola va a mandar a las tropas, pero finalmente eso va a ser pues a causa del estanco de la sal, ¿ok? El Ministerio de Fomento Jóvenes es un ministerio mediante el cual se van a impulsar obras de diferentes, digamos, a ver, ¿cuál sería la palabra? Obras públicas, pero tanto de irrigación como de infraestructura, como vial, como de comunicaciones, de pesca, o sea, es como un ministerio que tú conoces ahora, ¿no? Profesora, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Transporte, profesora, ya, tú conoces varios ministerios, ¿sí o no? ¿Qué te parecería si esos ministerios que tú conoces los juntaras en uno solo? Ahí me entiendes la idea. El Ministerio de Fomento era exactamente eso, era un ministerio que a través del cual se van a hacer muchas obras en distintos rubros, de pesca, de transporte, comunicaciones, agricultura, ¿no? Y más adelante, cuando pasan los años, esto de acá va a servir para crear los distintos ministerios que tú hoy en día conoces, pues, ¿ok? Todos los ministerios que conocemos, bueno, no exactamente todos, pero sí los ministerios que conocemos hoy en día van a provenir de este Ministerio de Fomento del gobierno de Pierola. Y dicen que en esos años había pues bastante trabajo para profesionales y para también mano de obra técnica, porque para este ministerio se va a requerir de abogados, arquitectos, ingenieros, sociólogos, ¿no? Y una gran cantidad de mano de obra, ¿no? Para poder ayudar en esto. Creamos la libra peruana de oro, es una libra, pues es una moneda de oro muy parecida a la libra esterlina inglesa, jóvenes, ¿ah? Imagínate, ¿no? Una moneda así. Tú dices, profesora, ya, siguiente medida. Chicos, pero imagínense si en la economía nacional tuviésemos una moneda de oro. Le daría mucho realce a nuestra economía. Claro que sí, pues, ¿no? Pero, ¿tú la utilizarías o te la guardarías?
En economía creo que hay, ¿no? En economía hay un tema en donde pues creo que una característica de la moneda es que tiene pues un valor nominal y un valor real, me parece, ¿no? Entonces, claro, eso tiene que ver acá mucho. Y también hay una teoría, no me acuerdo el nombre de la teoría, donde dice que la moneda mala reemplaza a la moneda buena, algo así es, ¿no, chicos? Claro, eso se me vino a la mente mencionando esto de la libra peruana de oro que pues va a ser creado en el gobierno de Pierola, pero en el gobierno de Romaña se va a consolidar, ¿ah? Así que ten presente esa parte, porque en un examen te podrían preguntar verdadero y falso. En el gobierno de Pierola se consolidó a nivel nacional la libra peruana de oro, falso, falso. En el gobierno de Pierola se creó, pero en el gobierno de Romaña se terminó de consolidar a nivel nacional, ¿ok? Son dos cosas diferentes, queridos chicos. ¿Qué más tenemos acá? Y me escriben, me molesta cuando me escriben mucho en los WhatsApp y esas cosas, porque ponen cosas que a veces uno ni le interesa. Ya. El boom del caucho. Jóvenes, el tema del caucho eh, es que se va a hacer muy conocido a nivel internacional por la industria del automóvil. Bueno, no solamente por la del automóvil, ¿no? Porque nosotros sabemos que las llantas se hacen de caucho, pero también como estamos en toda la etapa de la industrialización, ¿no? En el siglo, pues ya siglo XX prácticamente, tú sabes que las industrias progresaban y progresaban y aparecían nuevas, ¿no? Nuevas industrias, como del calzado también, donde pues también se requiere de esta materia prima. Entonces, su demanda en Europa y en Estados Unidos era muy alta. ¿Y dónde hay caucho? La pregunta, ¿no? ¿Dónde hay caucho? En la Amazonía de Sudamérica. Entre Brasil y Perú vas a encontrar caucho. Bueno, lo de Brasil no nos interesa. Nos interesa lo de Perú, ¿ok? Y en ese sentido, el caucho va a tener dos consecuencias, una buena y una mala. Vamos primero con la mala. La mala consecuencia es que a la zona de la selva peruana, o sea, Loreto, ¿no? Loreto, Madre de Dios, van a llegar empresarios arribistas que van a invertir sus capitales para la extracción del caucho. Pero hay un problema, que van a requerir mano de obra. Profesora, yo me apunto, profesora, estoy sin chamba, quiero ir a recolectar caucho, ¿cuánto pagan? Un ratito. ¿Conoces la selva? ¿Sabes reconocer estos árboles? ¿Sabes extraer la siringa? O sea, que es el nombre que le daban al caucho los amazónicos. ¿Conoces eso? No, entonces mejor no vayas, pues, porque esto de acá, la geografía de la selva, pues, que tú no la conoces y yo tampoco, pues imagínate en esos años, que ni siquiera estaba poblado, estaba totalmente descolonizado. Entonces, la mejor mano de obra para poder extraer el caucho es la mano de obra selvática, los propios nativos, que ellos son los que conocen. Pero entonces vamos a los nativos, profesora, y hay que contratarlos, pues no hay que contratarlos, le pagamos y que saquen el caucho. Bonito sería eso, ¿no? Que tú lo que acabamos de decir, que se les contrate, bonito sería, pero no era así. Lo que hacían con los selváticos era atraparlos como animales, así como si fueran pues cuyes de tu corral o gallos o los chanchos que crían ahí, ¿no? En estos lugares, así los atrapaban. Ese sistema tenía nombre, ¿ah? Se llamaban las correrías, ¿ya? Mediante las correrías capturaban, atrapaban a esta pobre gente y los llevaban encadenados a los lugares de la extracción del caucho. A los niños pequeños, a la gente anciana, a las mujeres embarazadas jóvenes, los mataban en el camino, porque para estos empresarios eran un estorbo, eran digamos, un inconveniente para sus ambiciones que tenían. A los niños, a los bebés los mataban, por ahí los aventaban al río y solamente seleccionaban a los adultos, mujeres y hombres que podían trabajar, los llevaban ahí y los hacían sacar caucho. El caucho tú lo vas a extraer de unos árboles de los cuales hay que cortarles la corteza, ¿no? Y va cayendo como una gomita blanca y tú lo vas recogiendo en unos baldes, ¿no? Dicen las historias, ¿no? De la gente que pudo contar, ¿no? Posteriormente cómo fue el trato que le dieron, toda la explotación, que te daban una cuota diaria.
que puede ser, imagínate, un balde de 20 kilos, imagínate, ¿no? Ya está. Cuando llegaba la hora de que el capataz, pues, pueda revisar si has cumplido con tu cuota diaria, aquel indígena amazónico que veía que su cuota estaba por la mitad o que le faltaba un poco, automáticamente se tiraba al suelo y esperaba el castigo que le iban a dar, porque le iban a dar un castigo que toda la espalda le iba a quedar molida por varios días. ¿Con qué derecho, no, jóvenes? ¿En base a qué, dime? Entonces, así fue maltratada la población, así se hicieron ricos estos empresarios como Fiscarral, ¿no? Por ejemplo, como Arana y otros más, ¿no? Y lo bueno de esto, chicos, es que la selva se va a colonizar, se va a explorar, le van a dar atención que nunca le dieron, ahora le van a dar atención a la selva, que hay, que no tiene, cómo llegar, luego ya se van a crear los departamentos de Madre de Dios, de Loreto, ¿no? Luego ya, ¿ok? Pero sí se le va a dar exploración, importancia, estudio de diferentes intelectuales, inclusive que van a llegar a esa zona, como por ejemplo la misión de Mesones Muro, de Juan Capello, ¿no? Entre otros más, inclusive van a hacer un atlas, va a haber un atlas de Loreto, ¿no? Entre otras cosas más, ya chicos, o sea, eso sería lo importante, positivo de esta etapa. Aparte del caucho, otro producto que también vamos a vender mucho es el azúcar, jóvenes, y esto tiene que ver con lo que está pasando afuera. Durante estos años, Cuba se está independizando de España. ¿Y sabes quién está ayudando a Cuba en su independencia? Lo está ayudando Estados Unidos. Por eso es que se va a dar esta guerra que se conozca como guerra hispano-norteamericana, porque Estados Unidos ayuda a Cuba a independizarse de España. Y como se está dando esta coyuntura, ¿no? Se está dando esta coyuntura, Cuba, pues, su exportación de azúcar va a quedar paralizado. Entonces, el Perú va a aprovechar ese contexto para poder exportar su azúcar, ¿no? Entonces, nuestra exportación de azúcar va a aumentar porque Cuba está ocupada en su guerra de independencia contra España. Muy bien. Jóvenes, ¿tú has visto que la actuación de nuestros militares fue odiosa, por no decir otra palabra, ¿verdad? La actuación de nuestros militares fue pésima durante los años de la República y la peor parte la vimos en la guerra con Chile, donde los militares entre ellos se peleaban, se jalaban el pelo, se metían cabe por tomar el poder. Se pelearon, golpes de Estado, constituciones, guerra civil. Así fueron los años jóvenes del nacimiento de la República. Entonces, Pierola va a tomar medidas respecto a eso, contratando los servicios de Paul Clement, ¿no? A lo que se conoce como la misión Clement. Es una misión que va a llegar al Perú para profesionalizar, para modernizar y reestructurar nuestro aparato militar, ya jóvenes, nuestras fuerzas armadas peruanas, porque les faltaba, jóvenes, les faltaba patriotismo, identificarse con el Perú, les faltaba ser preparados y capacitados no para que busquen sus intereses personales, sino los de la nación, eso que no teníamos, que los militares no tenían, pues jóvenes, porque mal que bien, los militares peruanos nunca tuvieron esa preparación, pues jóvenes, no se les preparó de esa manera. Entonces, ahora con esta misión Clement se va a preparar, ¿no? A las Fuerzas Armadas peruanas con influencia francesa, ¿no? Porque esta misión es de Francia, viene de Francia. También se crea el servicio militar obligatorio y la Escuela Militar de Chorrillos. Chicos, ¿te recuerdas que mencionamos que en el gobierno de Ramón Castilla hubo un debate para poder analizar si los alfabetos podían votar o no votar? Sí lo recuerdas, ¿verdad? Ok. Lo cierto, chicos, que no lo mencionamos y que vale ahora esto, es que los analfabetos sí van a votar durante los años, ¿no? Posterior al gobierno de Castilla, ¿no? Los analfabetos sí van a votar. Pero cuando llega el año 1896 con Pierola, va a haber una reforma electoral. Acá no se crea el Jurado Nacional de Elecciones, ¿ah? Todavía no. El Jurado Nacional de Elecciones se va a crear en el año 1931, cuando Haya de la Torre y Sánchez Cerro compiten por la presidencia. Ahí se crea eso. En esta reforma electoral, lo que va a pasar es, número uno, que el voto se va a hacer directo.
Ya no va a ser como antes que te había explicado, ¿no? Donde la ciudadanía, que solamente eran varones y que tenían una cierta cantidad de ingresos económicos, ¿ok? Entonces los ciudadanos varones elegían a un cuerpo de notables. Ese cuerpo de notables eran pues un grupo reducido de personas, ¿no? De posición alta, que a su vez ellos elegían al presidente y el presidente era propuesto por el Congreso. Entonces, ese voto indirecto ahora ya no va a existir. Ahora la ciudadanía va a poder votar directamente por el presidente. Pero cuando decimos ciudadanos, obviamente son hombres, ¿ok? Pero alfabetos, nada más. Los analfabetos no van a poder votar. ¿Y por qué, profesora? Porque no son ciudadanos. Mediante esta reforma, lo que se está estableciendo es que los ciudadanos solamente son los alfabetos. Si no eres alfabeto, entonces tampoco eres ciudadano. Si no eres ciudadano, tampoco puedes votar. Entonces, así se quedó en esta reforma electoral. Lo que ves en la imagen derecha son los migrantes japoneses que van a venir al Perú durante estos años y que van a trabajar principalmente en las haciendas de la costa peruana, ¿no? Como mano de obra para las haciendas y posteriormente pues se quedarán acá en el Perú, ¿no? Y bueno, más adelante vamos a ver más cosas de ellos, ¿no? Como durante la Segunda Guerra Mundial, ¿qué hizo el presidente Manuel Prado con ellos, ¿no? Las actividades económicas del Perú en el siglo XX, bueno, a inicios del siglo XX tenemos, por ejemplo, el petróleo. Mira, te voy a contar la historia del petróleo en la zona de Piura, ¿ok? Chicos, en Piura hay una hacienda que se llama La Brea y Pariñas. Su dueño, el empresario Genaro Elguero, le va a vender la hacienda a la empresa inglesa London Pacific Petroleum. Cuando esta empresa llega al Perú, va a utilizar la hacienda no como hacienda, sino para extraer petróleo que se encontraba en el subsuelo de la hacienda, lo cual ya de por sí es ilegal, porque si tú compras ese lugar como hacienda, tienes que utilizarlo como hacienda, pues. Tú no lo vas a comprar como hacienda para que lo conviertas en una refinería de petróleo, o sea, eso no está en tu contrato, para eso no te lo han vendido. Además, si quieres utilizarlo como para poder explotar el petróleo, tienes que tener el permiso del Estado peruano, hacerse los estudios, la medición del lugar, pagar los impuestos correspondientes, etcétera, etcétera, etcétera. Y la London Pacific no tenía nada de eso, explotaba nuestro petróleo de manera ilegal, se podría decir. Ese problema no va a terminar nunca, porque luego va a venderle sus derechos a la IPC, International Petroleum Company. Esta empresa va a llegar al Perú por allá por 1914, 15 más o menos, y va a hacer exactamente lo mismo que la London, exactamente lo mismo, explotar el petróleo sin pagar nada de impuestos ni tener los derechos. Y encima tiene la deuda de la London, pues, porque al comprarle a la London también está comprando su deuda, jóvenes. Así es. Entonces, este problema va a pasar por muchos gobiernos, por el oncenio, va a pasar por Belaúnde con la firma del Acta de Talara, hasta Velasco va a llegar en 1969, 9 de octubre, el Día de la Dignidad Nacional, porque las Fuerzas Armadas con Velasco van a expulsar a la IPC del Perú, ¿ok? Así que de esto vamos a hablar posteriormente otra vez. En la costa norte tienes el azúcar. El azúcar, chicos, que acá lo que va a funcionar van a ser empresas agroindustriales, como la Cayalti, la empresa Cartavio, que seguro que te es conocida, ¿no? Porque hasta el día de hoy la marca Cartavio todavía pues una marca que acá en el Perú tiene bastante, digamos, esta, ¿no? Esta industria del azúcar. La empresa Casagrande, entre otras más. Chicos, ¿cómo es una agroindustria? Es cuando la hacienda se encarga de cultivar, ¿no? La materia prima, que es la caña de azúcar, y luego también se encarga de refinarla para que la caña de azúcar se convierta en azúcar apta para la mesa de los hogares, ¿no? Con la marca, con los permisos, con la fecha de vencimiento y todo eso. Entonces, las agroindustriales son empresas así, que se encargan desde el cultivo del producto hasta su exportación al mundo. Entonces, esas empresas tienen esas características y estaban en la costa norte del Perú. ¿Quiénes trabajaban ahí, profesora?
Trabajaban japoneses e indios enganchados. A ver, ¿cómo es eso, chicos? Vamos a suponer que yo soy una indígena y necesito trabajo. Llego a la hacienda y me dicen que me van a pagar, a ver, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Un ejemplo así como de ahora. Me van a pagar 150 soles mensuales por trabajar en una hacienda. Yo acepto, pero es un pago bastante corto, si no, con esa plata, ¿quién vive? Es muy bajo el salario. Y además, yo tengo 9 hijos. Claro, porque tengo bastantes hijos, pues, ¿no? 9 hijos. Con lo que me pagan no me va a alcanzar. Entonces, el empleador, ¿no? El capataz de la hacienda me dice, ¿qué te parece si te adelanto 3 meses de pago? De enero, febrero y marzo, ¿no? Yo contento, pues, ¿no? Chapo la plata, ya agarro la plata. En 2 semanas, 3 semanas me gasté la plata. Se enfermó mi hijo, tuve que compramos ropita, qué sé yo, se gastó la plata. Y no voy a ver dinero hasta abril, porque se supone que enero, febrero y marzo ya me pagaron por adelantado, pues hasta abril voy a ver plata. Voy al capataz y le digo, por favor, dame otro adelanto. Y el capataz dice, está bien, te doy otro adelanto. Te doy de abril, mayo, junio. Y yo lo acepto. Y esa plata que me adelantan, trato de estirarla lo más que puedo, pero me dura hasta marzo nada más, ¿no? Imagínate. No voy a ver plata hasta julio, porque se pone abril, mayo, junio y está cancelado. Entonces, así a los trabajadores indígenas se les adelantaba dinero, o sea, de sueldo adelantado, que eran unas sumas miserables, obviamente, que a las familias indígenas no les alcanzaba, pues. ¿Y para qué hacían eso, profesora? Para tener al indígena trabajando en la hacienda eternamente, pues jóvenes. Como el indígena no sabe leer, no sabe escribir, el capataz sabe eso y lo que hace es adelantarle sueldos y el indígena pierde la cuenta. Ya no sabe cuánto le adelantaron, de cuántos meses, y al final lo pones a trabajar para ti, pues indefinidamente, diciéndole que ya le adelantaste, ya no le pagas nada. ¿Te das cuenta? En el algodón, que es en la costa sur del Perú, ahí van a trabajar peones no asalariados. Profesora, ¿cómo son peones no asalariados? Eso se llama yanaconaje. El yanacona, que viene de tiempos del incanato, en el incanato el yanacona solamente era pues el siervo de una familia de las panacas, ¿no? Que se encargaba por labores domésticas y no tenía pago, no le pagaban nada, la comida y el techo. Bueno, en el incanato a nadie le pagaban nada. Eso era lo normal ahí. Pero cuando llegamos a la colonia, el yanacona sigue existiendo. Y ahora en la colonia se establece el yanaconaje. Mira, escucha bien que esto puede ser una pregunta de examen, ¿ah? En la colonia se establece como sistema de explotación el yanaconaje, que no es lo mismo que decir yanacona. Yanacona es el siervo de la etapa de los incas, pero el yanaconaje es todo un sistema de explotación donde se va a seguir con la mano de obra del yanacona de la misma manera. Trabaja en una hacienda, trabaja pues para una familia y no se le paga nada. No se le paga nada, por eso se dice que es no asalariado, ¿ya? Y este sistema de explotación va a durar mucho tiempo más. En el caucho ya lo estábamos viendo, ¿no? Decíamos que a los nativos amazónicos se les va a capturar como si fueran animalitos mediante el sistema de las correrías y luego los esclavizaban y los ponían a sacar el caucho. En los minerales, en la Sierra Centro, principalmente tenemos el cobre. La empresa norteamericana que va a operar acá es la Cerro de Pasco Mining Company, importante empresa que va a llegar al Perú también a operar y que en los años del gobierno de Velasco, ¿ok? Con Velasco, esta empresa también se va del Perú y ahí en la Sierra Centro se van a crear nuevas empresas estatales como la Centromin, por ejemplo, la Hierro Perú, la Minero Perú, ¿ok? Y en la lana de la Sierra Sur del Perú, ahí tenemos pues a los gamonales. Te voy a explicar de una vez cómo es esto, ¿ok? Mira, tienes al hacendado terrateniente y tienes al gamonal. Estas dos personas se parecen pero no son iguales. Profesora, ¿en qué son diferentes? Diferentes son en que el terrateniente hacendado es ricachón, es de estirpe, de abolengo, es blanco, tiene un apellido aristócrata. El gamonal no es ricachón, no tiene abolengo, ni es blanco.
inclusive puede ser mestizo también, ¿ok? El terrateniente, su rubro está en lo que es el azúcar, el algodón o la minería o las finanzas. Ese es el rubro del terrateniente, sobre todo en el azúcar, ¿no? Pero también los terratenientes hacendados también tenían negocios de minas o también de finanzas. En cambio, el gamonal, su negocio está en la lana, en la Sierra Sur del Perú, la lana. Ahí está su negocio. ¿Y en qué se parecen, profesora? Se parecen en que ambos explotan a la población indígena, los explotan y entre ellos se coluden, se tapan, se ayudan, son aliados. ¿Para qué? Para explotar al pueblo, pues. Tú me tapas, yo te tapo, tú me ayudas, yo te ayudo. Por eso es que en la Sierra Sur, cuando los gamonales le quitaban sus tierras a los campesinos supuestamente tenían que ir y quejarse con las autoridades. Es lo lógico, ¿sí o no? Claro, profesora. Voy a las autoridades, les digo, este gamonal me ha quitado mis tierras. ¿Y acaso crees que te escuchaban siquiera? Pues obviamente que no. Ni te escuchaban, ni atendían tus reclamos, y nada, ni donde vivías, ni en Lima, porque las autoridades se coludían entre ellos para explotar a la población indígena acá en nuestro país, ¿ok? La principal casa de la Sierra Sur que explota la lana, que la comercializa, es la Casa Ricketts. Muy bien. Vamos con la República Aristocrática, chicos. La República Aristocrática es el periodo que va de 1899 a 1919. Por si acaso te digo que el gobierno de Piérola, el segundo gobierno de Piérola, no es ni del segundo militarismo ni de la República Aristocrática, ¿ok? No es ninguno de los dos. El segundo gobierno de Piérola es un gobierno transitorio. Lo que sí me olvidé de decirte, chicos, me olvidé de decirles, se los voy a decir ahora. A ver, ¿qué me dice acá Ricardo? Por ser enganchado. Sí, Ricardo, ¿no? Lo de los enganches, ya. Lo que me olvidé de decirles es que en el segundo gobierno de Piérola, los del Partido Civil, ¿ok? El Partido Civil se va a robustecer, se va a empoderar, porque recuerda que después de la guerra con Chile, el Partido Civil quedó en crisis. ¿No? En crisis porque los militares tomaron el poder y el Partido Civil tuvo que ponerse pues en una situación inferior. Pero durante el gobierno de Piérola, el Partido Civil otra vez se robusteció. ¿Por qué, profesora? Porque Piérola los favoreció colocándolos en los principales puestos de la administración pública y los principales cargos políticos del país. ¿Te das cuenta? Entonces, Piérola los impulsó, los ayudó a que se levanten, a que se empoderen, y ya cuando termina el gobierno de Piérola, el Partido Civil otra vez ha recuperado el poder y por eso es que van a tomar el control del Perú desde el año 1899 hasta 1919, ¿ok? Entonces, en esta etapa van a gobernar los integrantes del Partido Civil y nos estamos refiriendo a una pequeña oligarquía. Recuerda que la oligarquía es la forma de gobierno de un pequeño grupo de personas que poseen todos los privilegios y las riquezas y el dominio. Entonces, esta oligarquía peruana que va a gobernar es bien pequeña. Algunos historiadores dicen que eran aproximadamente unas 40 familias las que gobernaban el Perú y entre ellos se compartían todo el poder. Tú este ministerio, tú el Congreso, yo acá, tú la justicia, tú a la economía y así, entre ellos se repartían todo. Eran recontra ricachones. Sus negocios principalmente eran respecto al azúcar, por eso se le llamaban los varones del azúcar, pero también invertían en minas, que era lo que también daba mucha plata, y también invertían en finanzas, ¿ok? Lo que sí podemos decir es que eran dependientes, porque la plata que tenían no era de ellos, sino que ellos se prestaban dinero de Inglaterra, ¿no? Y de esa manera invertían. O sea que así es nuestra economía, dependiente. Nuestra economía durante esta etapa es dependiente porque principalmente vamos a recibir inversiones, ¿no? De este país, Inglaterra, y también porque nuestra clase gobernante tenía pues sus capitales que provenían de Inglaterra. Chicos, dicen que estas familias eran tan ricachonas que se reunían en lugares exclusivos.
Por ejemplo, cuando se trataba de que quieran veranear, ¿no? Ir a la playita, ¿no? Se iban al balneario exclusivísimo de Ancón. Así como lo has escuchado, ¿ah? Ancón, que hoy en día es del pueblo, ¿sí o no? Tú vas a Ancón, te vas con tu olla de chanfainita, con tu tallarín rojo, con un par de cervecitas, refresco, y la pasas muy bien con tu familia. Pero en esos años Ancón era de lo más nice, de lo más es súper chic, ¿no? Porque era solamente para las familias aristócratas durante esos años. Lo mismo pasaba cuando se reunían para algún tipo de evento social. Dicen que en el centro de Lima existía el famoso como que como una especie de sala, ¿no? De salón, que era el Club de la Unión, ¿ya? El Club de la Unión era pues un lugar donde se reunían todas estas familias ricachonas para hacer celebraciones y ellos nada más, ¿no? Entre ellos. Nadie ajeno podía entrar a ese lugar. Y muchas otras cosas más, ¿no? La oligarquía y los gamonales se coluden para poder explotar a las grandes mayorías, eso ya te lo expliqué, ¿ok? La oligarquía son los hacendados y los gamonales son los de la Sierra Sur. La clase media está excluida. ¿Cómo es esto, profesora? La clase media, ¿quiénes son, jóvenes? ¿Tú sabes identificar a la clase media o no sabes identificar a la clase media? ¿Tú eres de clase media? Bueno, vamos a ver si las características que te voy a dar cumplen y tú vas a poder decidir si es que eres de clase media o no eres de clase media. La clase media tienen una profesión, abogados, profesor, arquitecto, ingeniero, entre otras cosas. La clase media vive en distritos San Isidro, San Borja, Jesús María, no sé, ¿no? Por ahí, en esos distritos. La clase media tiene un trabajo, o sea, un trabajo asegurado, ¿no? Y puede tener un ingreso que le permite tener una propiedad como una casa, auto, vacaciones de repente con su familia al año y visita ciertos lugares, pues que puede pagar, ¿no? Una vida ciertamente cómoda, sin pasar carencias, obviamente. Entonces, ahí está la clase media, jóvenes. ¿Ustedes pertenecen a ese grupo? Bueno, no es importante pertenecer a ello, ¿no? Pero sí es bueno tratar de identificar esas diferencias que existen, ¿no? En nuestra sociedad. Ya luego la gente del pueblo son los que pujantemente trabajan, sobreviven, de repente un salario menor, no tienen una profesión asegurada, que no pudieron lograrlo, qué sé yo, tantas situaciones, ¿no? Y la clase alta, que no la conocemos ni tú ni yo, o de repente solamente por la revista Oiga, o porque alguna vez lo vimos en un tipo, en la tele o algo así, la clase alta son esos empresarios que manejan el Perú, que son los dueños de las grandes empresas como la Licorp, el Grupo Romero, el Grupo Brescia, ellos son la clase alta. No los conocemos, su vida no está acá. Tienen negocios acá, propiedades acá, pero no están acá. Ellos están en Europa, están en Estados Unidos con diferentes conexiones. Lo que acá tú ves como gente rica es la clase media, sobre todo la clase media alta, ¿no? Que son de repente los que ministros o alcaldes o los que trabajan en la tele, periodistas reconocidos. Ellos pueden ser clase media alta, pero después no. Clase alta, alta no los conocemos, ¿ok? Entonces, en la República Aristocrática, la clase media vota porque son alfabetos, pero no tienen ningún tipo de puesto en la política, o sea, no incursionan en nada más. Están excluidos porque solamente los civiles eran los que se encargaban de, ¿no? El manejo del Perú. El proletariado peor todavía, pues, ¿no? Y los indígenas pobres, ¿ok? ¿Qué pasa con el movimiento obrero? En el mundo, los obreros ya desde hace rato han tomado conciencia de su situación, ¿no? En Europa, por ejemplo, desde que se desarrollaron las ideas socialistas, anarquistas, los obreros comenzaron a organizarse para poder defender sus derechos. Entonces, ese ejemplo llega al Perú. Y acá en el Perú los obreros también van a comenzar a reclamar las 8 horas. ¿Cómo lo está haciendo los trabajadores de Estados Unidos? Ustedes han escuchado seguro hablar de que los trabajadores allá en Estados Unidos, ¿no? También van a organizar pues grandes luchas hasta que finalmente lograron esta reivindicación de 8 horas laborales. O sea, acá en el Perú los obreros también lo van a hacer. Al principio no se organizaban bien, ¿no? No se organizaban bien
Y en ese sentido es importante reconocer las ideas de Manuel González Prada, ¿no? Que además de ser un escritor peruano, tú también seguro que has escuchado que Prada es reconocido por ser un anarquista, que estar en contra del sistema, criticarlo mucho, ¿no? Entonces, Prada con sus ideas va a preparar el camino y va a, digamos, dirigir o mostrarles a los obreros qué camino tienen que seguir para que sus luchas sean escuchadas, ¿ok? Entonces, como te vuelvo a repetir, las ideas de Prada acá en el tema de los obreros tiene mucha importancia. Entonces, cuando los obreros comienzan a organizarse, van a formar mutuales, ¿no? Las mutuales era pues asociación de obreros que entre ellos se ayudaban, ¿no? De repente un obrero se quedó sin trabajo. Entonces los otros obreros lo ayudan provisionalmente hasta que el obrero sin empleo tenga un nuevo trabajo. Entonces, entre ellos mismos trataban de ayudarse. Luego van a formar los sindicatos. Los sindicatos, chicos, al principio no eran legales por los gobiernos peruanos. Eso significa que sufrieron persecución por muchos años. En el gobierno de Sánchez Cerro, en el gobierno de Benavides, en el tercer militarismo, los sindicatos, los líderes eran perseguidos atrozmente. Después, ya en el primer gobierno de Manuel Prado Ugarteche, los sindicatos se van a reconocer legalmente, pero mira cuánto tiempo falta para que eso ocurra. Entonces, los obreros con sus sindicatos no eran permitidos, ni las huelgas tampoco. ¿Acaso tú crees que las huelgas eran permitidas o esas cosas? No lo eran. Hoy en día sí. Hoy en día tú tienes derecho a agarrar tu pancarta con tu plumón grueso, escribes no al aborto, nueva constitución, protejo a los animales o adiós Dina, lo que tú quieras, no sé, ¿no? Sales a las calles a reclamar con tu cuerpo pintado, qué sé yo, permitido. Es permitido, pero en esos años no era exactamente igual. Entonces, para los obreros van a tener que iniciar su lucha durante estos años hasta que por fin van a recibir sus reivindicaciones por las que tanto lucharon, ¿ok? Romaña se convierte en el primer presidente aristócrata. En su gobierno se consolida la libra peruana de oro, se impone a nivel nacional la libra peruana. Hay un tema con Bolivia. Este país traidor nos quiere arrebatar territorio fronterizo. ¿Cuál, profesora? Acá te voy a enseñar. Acá nomás está. Ese territorio que está en color verde, ¿ya? Que pertenecía al Perú, Bolivia lo quería. ¿Por qué? Porque según se pensaba, en ese lugar podía haber caucho. Entonces, esa es la ambición de Bolivia. Ya que no tiene mar y no tiene nada, quería caucho. Pero no fue realmente así, o sea, no hubo caucho, pero eso se creía. Entonces, con el tratado Osma-Villazón no hay ningún arreglo, no se queda en nada. Lo único que se va a acordar es que se va a dejar al arbitraje del presidente de Argentina para que decida en qué va a quedar este tema, ¿ok? Entonces se dejó bajo el arbitraje del presidente de Argentina. El código de aguas, el código de minería son leyes a través de las cuales se beneficia a la clase alta. ¿Cómo así? Por ejemplo, en el código de aguas se establece que el recurso del agua va a ser utilizado primeramente por las grandes haciendas y después por los pequeños propietarios. De esa manera se va a utilizar el tema del agua. ¿Te parece eso justo? Es como decir hoy en día que hay distritos de la capital Lima que tienen el agua todo el día, toda la semana, pero también hay zonas de algunos distritos en donde el agua la tienen racionalizada, ¿no? Solamente por la mañana 2 horas, por la noche 2 horas, o te dan el agua de 8 de la mañana a 6 de la tarde. O sea, ¿ustedes han escuchado a esos jóvenes? ¿Han leído alguna vez eso? ¿Han visto por las noticias eso? Claro que sí, chicos. Hay distritos en Lima, zonas donde el agua así lo racionalizan. No sé, pero hay otros distritos que gastan el agua todo el día, tienen 10 baños sus casas, tienen piscina incluida. Y este código de aguas de Romaña recuerda un poco eso, ¿no? Esa preferencia que se le daba a estas haciendas, ¿no? Ahora, Candamo es un presidente muy
Dicen que era el hombre más rico del Perú en esos años. Eso es lo que dice. Pero ¿has escuchado el dicho que dice, cómo es el dicho? ¿Has escuchado el dicho que dice que la plata no lo compra todo? ¿No? Este señor estaba mal de salud y su médico de cabecera le advirtió que no incursionara en política porque su salud se iba a resquebrajar más. Pero Candamo pues quiso, ¿no? Quiso que hoy día, miércoles 8 de febrero, tú y yo lo estemos estudiando como uno de los presidentes del Perú. Entonces llegó a la presidencia y a los pocos meses murió porque su salud no andaba bien, ¿no? Y la presidencia agudizó más su problema. Llega el tranvía Lima Chorrillos acá al Perú, que es un tranvía que traslada obviamente población, o sea, es un tranvía urbano, ¿no? De Lima a Chorrillos. Y hay un proyecto de ley de ferrocarriles que no se llegó a concretar por la muerte del presidente, obviamente, ¿no? Pardo y Barreda es el hijo del presidente Manuel Pardo y Lavalle. ¿Sabes quién es, verdad? El fundador del Partido Civil. En su gobierno hay bastante impulso a la educación. Hay una reforma educativa para crear nuevas escuelas en diferentes partes del Perú, que no habían muchas, chicos. En esos años no habían tantas escuelas en el país como sí lo hay ahora, porque la población era menor, porque la escuela tampoco era obligatoria, chicos. La escuela no era obligatoria antes. Ahora en el gobierno de Romaña se hace obligatoria y además gratuita. ¿Ok? Por eso que si tú ves a un vecino de tu casa, que a su hijito de 8 o 10 años no lo manda al colegio, tú puedes denunciar eso, porque se supone que los niños tienen la obligación, es algo que el Estado tiene que promover, chicos, en la población en edad estudiantil. La educación es obligación del Estado. Nos dan educación, pero no es de calidad. ¿Estás de acuerdo conmigo en eso? La educación no es de calidad, jóvenes. Tú quieres más calidad en la educación, tienes que buscar un colegio particular y también hay colegios particulares y colegios particulares también, ¿no? O sea, creo que entendemos esa diferencia de los muchos colegios particulares que hay, pero sí la educación se ha vuelto un negocio nada más y el Estado lo que brinda no es exactamente de calidad, sino pues comentario que se dice, pero solamente es un comentario. Ustedes no estarían pues buscando ingresar a la Universidad de San Marcos mediante una pre, y ustedes darían su examen, inmediatamente ingresarían, pues, ¿no? Si su colegio ha sido tan bueno que los ha preparado, inmediatamente ingresarían a la universidad, porque la universidad lo único que toma es lo que te han enseñado toda la vida en el colegio. ¿O acaso crees que yo estoy haciendo otro contenido que no te hayan enseñado en el colegio? Por supuesto que no. Todo lo tu profesor de quinto de secundaria, de cuarto de secundaria, ya te lo han enseñado. Por supuesto que sí, pero no sé qué falló, pues, ¿no? No te lo enseñaron bien, que faltó más preparación, qué sé yo, pero no es de calidad, ¿no? Entonces, José Pardo y Barreda impulsa la educación, se van a crear escuelas nocturnas para los obreros, ¿no? Para que durante el día pudiesen trabajar y en las noches pudiesen lograr aprender a escribir y a leer. Y la primera mujer ingresa a la universidad. María Trinidad Enríquez va a ingresar a una universidad de provincia a estudiar la carrera de Derecho. ¿Ya, jóvenes? El tema de los obreros, como te estaba diciendo, se van a comenzar a organizar y aparece el primer gremio, o sea, no es un sindicato, es un gremio donde se van a reunir los obreros de la empresa Panaderos Estrella del Perú. De las pocas empresas que habían en esos años en el Perú, jóvenes, porque no hay muchas empresas, pues en esos años el Perú no está todavía, pues, está empezando recién, muy lentamente, su proceso de industrialización. Tienes a los trabajadores de la Estrella del Perú, a los del Muelle y Dársena del Callao, a los trabajadores textiles de Ate Bitarte. Entonces, ellos son los más característicos durante estos años, ¿no? Que se van a comenzar a organizar para comenzar a luchar por sus, ¿no? reivindicaciones. Inclusive jóvenes, cuando esto ocurre y los obreros comienzan a reclamar, a hacer manifestaciones, a hacer huelgas, ¿ya? Cuando eso comienza a darse, el presidente Pardo va a encargar a Matías Manzanilla la elaboración de una legislación social que lleva el nombre de Matías Manzanilla, es el famoso Proyecto Manzanilla. En ese Proyecto Manzanilla se van a impulsar
reivindicaciones para los trabajadores obreros, ¿no? Que menos horas de trabajo, indemnización por accidentes de trabajo, descanso los domingos y otras cosas más. Pero ese proyecto no fue aprobado porque el Congreso lo rechazó. ¿Ya? Pero si te llegaran a preguntar si en el gobierno de Pardo hubo algún tipo de legislación que trató de, pues, dar reivindicaciones a los obreros, por supuesto que sí lo hubo y fue el proyecto Manzanilla. La caja de depósitos y consignaciones es lo que antes era la recaudadora, ¿ok? Y una cosa más. Van a continuar los problemas con Chile porque este país nos va a enviar como regalo una corona de laureles de bronce para que nosotros lo colocáramos en la cripta del cementerio, esta cripta de los héroes de la Guerra del Pacífico que está en el cementerio Presbítero Maestro. ¿Conocen ese cementerio que está por el centro de Lima? El Presbítero Maestro, ya. Cuando tú vayas a visitar, porque hasta donde tengo entendido, se puede visitar, inclusive te hacen un tour guiado por la noche también si quieres, ¿no? Dicen que la experiencia es más alucinante ir por Cuando tú vayas, seguro que el guía te va a enseñar dónde está la cripta de los héroes de la Guerra del Pacífico. Entonces los chilenos nos enviaron una corona de laureles de bronce para que lo colocáramos ahí como símbolo de su cariño, de su reconocimiento de ellos. Entonces el gobierno peruano lo rechazó. Y los chilenos lo tomaron como una afrenta, ¿no? O sea, que encima que le enviamos un regalo se ponen así, ¿no? O sea, algo así, ¿no? Sé, obviamente, que ellos se ofendieron ante el rechazo que nosotros hicimos por su regalo, entre comillas, ¿no? Ok, ok, ¿qué más? En la imagen, en la caricatura vemos una caricatura alusiva a la muerte de Pierola, ok, que murió en estos años. Porque recuerda que los del Partido Civil y Pierola fueron muy cercanos, pues hace rato te comenté que Pierola se encargó de impulsarlos para que ellos, ¿no? Se empoderaran y pudieran gobernar acá en el Perú. Leguía llega al poder gracias al Partido Civil. Jóvenes, Leguía era un empresario que es de la clase media. Él no era aristócrata, pero como empresario fue muy exitoso y logró hacer una gran fortuna y se logra casar con una señorita de las familias aristócratas de acá de Lima. Y gracias a ese matrimonio, él pudo comenzar a codearse con los grandes civilistas del Perú, con los más poderosos. Y Leguía tenía pues esa habilidad, ¿no? Para poder rápidamente escalar. Y con gracias al Partido Civil, él va a llegar a la presidencia en este primer gobierno. Hay un paro general de los obreros en el año 1911. Es un paro, jóvenes. ¿Tú sabes lo que es un paro? En un paro todo se detiene, todo se paraliza, como dice el nombre. Entonces tú no vas a estudiar, las fábricas no abren, las empresas cierran y la economía se detiene. Profesora, si la economía se detiene, a mí no me importa, profesora, porque es un día. Yo en un día me quedo en mi casa, veo tele, películas en Netflix, lavo mi ropa, duermo, y un día, profesora, ¿no? Un día para ti no es nada, obvio. Yo estoy contigo, chócala, chócala. Estamos iguales. Pero para las empresas, ¿qué es un día de que no abran? Para los totus, para la cadena de Saga Falabella y para muchas empresas más, ¿qué es un día que no abran? Millones y millones de soles perdidos. Eso es para ellos. Y para todos los empresarios en realidad, ¿no? Imagínate que tu mami tiene un gran restaurante y ayer ha hecho las compras, ¿no? Para la comida de mañana, o sea, ¿no? De hoy, ¿no? Ha comprado carne, chancho, papas, vegetales, todo, ¿no? Y hoy día hay paro, nadie abre. ¿Qué pasa con toda la comida que tu mamá ya está a medio preparar? Se pierde, pues, esa es la verdad. Entonces, los paros a la economía le afectan, le afectan. Entonces, cuando se ocurre este paro en el año 1911, el presidente Leguía toma una medida que es decretar la ley de accidentes de trabajo. Esta ley lo va a sacar se me fue el nombre, del proyecto Manzanilla, ¿ya? De ahí lo va a sacar, del proyecto Manzanilla, y es una ley mediante la cual
si es que un obrero se accidenta, pierde la mano, se corta, se cae en su centro de trabajo o fuera de su centro de trabajo, el empleador tiene que indemnizarlo, tiene que correr con los gastos, ¿no? Para que esa persona, pues, dignamente ya no va a poder trabajar, pero con un dinero que le asegure, pues, ¿no? Algunos años de su vida o poner otro tipo de negocito, qué sé yo, ¿no? Esa es la idea. Hay dos tratados con Bolivia y con Brasil, donde nosotros vamos a entregar territorio. Con Brasil, como puedes ver, se va a entregar el territorio de Yurúa y de Purus. Es un territorio bastante extenso, ¿no? Que teníamos en frontera con ellos. Y con Bolivia le vamos a entregar la región del Acre. Si tú de repente estás diciendo qué terrible, pésima medida, ¿por qué Leguía hizo eso? Bueno, yo coincido contigo, ¿no? Pero también hay otro análisis, jóvenes. El análisis acá, número uno, es que esos territorios no estaban colonizados. Me dejo entender cuando digo que no estaban colonizados, eran territorios selváticos donde no había presencia peruana. Entonces, en ese sentido, se evita cualquier tipo de guerra, cualquier tipo de reclamo por parte del pueblo, o sea, no va a haber nada de eso porque son territorios vacíos, donde solamente es selva. Y además, según los historiadores, en ese momento fue la mejor decisión que pudimos tomar, porque lamentablemente en esos años nosotros teníamos problemas tanto con Chile como con Ecuador, como con Colombia. Así que tener tantos frentes de problemas, en cualquiera de ellos se podía desatar una guerra de repente. Y si eso ocurría, los otros países que estaban ahí en tensión con nosotros podían entrar a tallar y perdíamos mucho más que territorio selvático. Por eso es que mediante ese análisis, pues, se llega a la conclusión de que se perdió territorio, pero evitó un tipo de conflicto que se pudiera dar con otros países, ¿no? Porque si uno entraba en guerra, los otros países le seguían. Por ejemplo, si Bolivia nos quería hacer la guerra por territorio del Acre, ¿quién crees que lo iba a ayudar? Chile, pues, ¿no? Obviamente. Y la Asociación Proindígena, que va a ser una asociación impulsada por algunos intelectuales como Pedro Zulem, como Dora Mayer, ¿no? En donde se va a impulsar el reconocimiento y la valoración de la cultura indígena, de la población indígena, ¿ok? Billinghurst. Billinghurst es un punto negro en la República Aristocrática, porque Billinghurst no es aristocrático, no es del Partido Civil. Billinghurst es un candidato independiente cuando llega al poder. Eso no significa que antes él haya pertenecido a una facción política, pero cuando llega al poder, él es independiente. Su candidatura fue difícil porque el otro candidato era Antero Aspíllaga, un hombre, un oligarca muy poderoso y muy rico. Entonces, Billinghurst hace campaña y promete lo siguiente: si votas por Aspíllaga, vas a comprar petipán o caramanduca a un precio alto. Si votas por Billinghurst, vas a comprar un pan grande, así de baguette grande como te gusta, ¿no? A los peruanos, y barato. Entonces, con esa propaganda política que él hizo, la gente lo llamó el pan grande, ¿no? Ahora, el día de las elecciones, la gente estaba votando. Cuando de pronto los Billinghurst lovers van a llegar a las mesas de votación y van a comenzar a romper, a quemar todo, a destruir todas las ánforas, evitando que se realice el proceso electoral. Entonces, el Congreso, por temor a que eso pueda repercutir en un tipo de manifestación de mayor magnitud, van a reconocer a Billinghurst como presidente del Perú. Pero no ganó en elecciones. Billinghurst fue reconocido como presidente ante la situación que se había generado. Su gobierno es populista, ¿no? Porque él desde que era candidato había prometido muchas cosas. Por ejemplo, en su gobierno se va a reglamentar el tema de las huelgas, que antes no estaban permitidas, como tú sabes, pero con este reglamento se van a dar, pues se va a permitir las huelgas, pero digamos que mediante una reglamentación, ¿no? Para que estas puedan ser permitidas, pero que los obreros también tengan en cuenta algunas cosas. Eh, y la jornada laboral de 8 horas. Jóvenes, la jornada laboral de 8 horas
o la jornada laboral a nivel nacional, no es algo que tú tengas que agradecerlo a los presidentes, porque no funciona de esa manera. O sea, cuando tú veas un logro, el logro no es de los gobiernos, el logro es del pueblo, porque esta jornada se dio por el trabajo, bueno, no trabajo, sino por la lucha de los obreros, ¿no? Porque es así, tal cual, no estoy agregando ninguna palabra, es por la lucha de los obreros durante esos años. ¿Y en qué repercute eso? Vamos a ponerte en la situación. Si tú eres un empresario exitoso, así pues, dueño de muchos negocios acá en el Perú, y de pronto los obreros están con su lucha. Y por eso es que hacen huelgas, protestas, no van a trabajar un día, 2 días, y tu empresa se paraliza, pues, ¿no? Pues no tienes trabajadores, ¿qué haces? Te vas a ir a la quiebra, vas a terminar, pues, mal, ¿no? En tu negocio. Entonces, ante tantas huelgas y tanta lucha, los grandes empresarios van a impulsar que el gobierno termine dándole las 8 horas a los obreros, porque ¿qué te conviene más? ¿Te conviene más, o mejor dicho, en dónde pierdes más? ¿Pierdes más al tener a unos trabajadores con sus 8 horas de trabajo o pierdes más teniendo tu empresa cerrada, sin producir, sin ninguna ganancia? Obviamente que pierdes más en la segunda opción, pues más te conviene que tus trabajadores tengan sus 8 horas, ¿no? Porque es algo que tarde o temprano se va a dar, porque en el mundo se está dando, en otros lugares también. En Estados Unidos ya se estaba dando. Entonces, tarde o temprano se va a dar acá también. Entonces, ¿por qué te sigues perjudicando? De una vez dale sus 8 horas y te acabas los problemas. Entonces, se va a comenzar con esto para la zona del Callao como una prueba piloto. Si esto funciona, entonces ya sabemos cuál es el camino, ¿no? Entonces ya se puede hablar de una ley a nivel nacional. Billinghurst y el Congreso se enfrentaban. ¿Por qué motivo, profesora? Porque Billinghurst es populista, el Congreso es oligarca. El Congreso quiere destituir a Billinghurst, Billinghurst quiere cerrar el Congreso. ¿Quién ganó, profesora? El Congreso. El Congreso destituyó a Billinghurst y en su lugar nombraron a este militar reconocido que es Óscar Raimundo Benavides. En su gobierno solamente ocurren 2 o 3 cosas. Se inaugura el Canal de Panamá, llega la IPC al Perú y se inicia la Primera Guerra Mundial. ¿Ok? Por cierto, Benavides es un presidente pues que defiende los intereses de la clase oligárquica del Perú. Pardo Barreda gobierna por segunda vez y ahora pues la coyuntura económica es favorable porque recuerda que estamos en la Primera Guerra Mundial. Entonces, nuestras exportaciones van a aumentar en volumen y también en precio, ¿no? Aumenta el valor del azúcar, el algodón, el petróleo, el cobre, ¿no? Entre otros. Alemania durante estos años está impulsando una guerra submarina contra Inglaterra y mediante esa guerra submarina comenzó a hundir a muchos barcos, ¿no? que navegaban alrededor de Inglaterra, ¿no? Por el Mar del Norte, ¿no? Toda esa zona que fue declarada zona de guerra. Entonces nuestro barco peruano Lordson, que estaba navegando frente a las costas de España, fue confundido probablemente, ¿no? Fue confundido por los submarinos alemanes y lo hundieron. Entonces el Perú reclamó, pero el Imperio Alemán ni caso nos hizo, bueno, no hizo ni caso. Entonces por eso es que rompimos relaciones diplomáticas con este estado. Se da la ley de las 8 horas laborales a nivel nacional, se reglamenta el trabajo de las mujeres y los menores de edad, jóvenes. Ya está lo que te había explicado, ¿no? Lo que te había explicado que primero se comenzó como una prueba piloto para la zona del Callao y ahora se hace a nivel nacional y todo eso fue logro de las luchas durante esos años por parte de los dirigentes de los obreros. También se reglamentó el trabajo de las mujeres. Chicos, hablando de los menores de edad, ¿sabes qué ocurre acá? Que de repente ustedes lo saben y para los que no lo saben, atención con esto. Antes los niños
que hoy en día, si tú ves a un niño en la calle vendiendo caramelos o trabajando, sientes pena, ¿sí o no? No sé, de repente, pero yo no siento nada, tú me digas, ¿no? Bueno, está bien, respeto las opiniones de todos, siempre que se den con respeto, ¿no? Con tolerancia, siempre. Pero uno tiene pena porque la idea que tiene uno acerca de la niñez es que pues un niño tiene que estar en su casa jugando, disfrutando de su infancia, porque ya llegará una etapa de su vida cuando sea adulto en la que va a tener que trabajar con responsabilidades y todo eso. Pero, ¿qué me dirías si nos vamos al pasado, ¿no? Y vemos que los niños no eran niños, o mejor dicho, no existía el concepto de niño. Lo que existe es hombres pequeños o hasta menores de edad, porque no existe la idea de que un niño tiene que estudiar, jugar, su ropita de niño, para la niña su vestido con bobos, zapatito, ¿no? Charol, no existe nada de eso, jóvenes. Lo que hay son hombres y mujeres pequeños, que nosotros hoy en día llamamos niños. Por lo tanto, ellos también trabajaban, pues. Y no había nada de raro en eso, no había nada de espectacular en eso. Hoy en día sí es raro, no, pero ¿por qué? Pero en ese tiempo no. Así que caigamos en esa idea para entender, pues, ¿no? Que antes no se pensaba de la manera que hay hoy en día, ni se hablaba de los derechos del niño, ni nada de esas cosas, ¿ok? La rebelión de Rumimaki hace referencia a la rebelión por parte de este sargento de Chucuito, en Puno, Teodomiro Gutiérrez Cuevas, más conocido como Mano de Piedra Rumimaki, que se va a levantar ante la explotación a los indígenas. Tú ya sabes, ¿no? ¿Cuál es el problema? Ya te lo comenté. Los gamonales le quitaban la tierra a los indígenas y los explotaban y los castigaban. Entonces, toda esta situación por el incremento de la lana que agudizó más la toma de tierras por parte de los gamonales, todo esto más el maltrato, la explotación, es lo que impulsa la rebelión de Rumimaki, que va a tener apoyo, bastante apoyo al principio. Entonces lo que hace el gobierno central es tratar de desprestigiar su imagen. ¿De qué manera, profesora? Van a decir que Rumimaki es un traidor de la patria, que quiere desmembrar el territorio peruano, quiere independizar la Sierra Sur del Perú, entregárselo a Bolivia. Entonces, son muchas cosas que le van a decir de Rumimaki para mancharlo y que la gente lo deje de apoyar, ¿no? Y lo vean mal. Pero Rumimaki tenía mucho apoyo por parte de los indígenas y acá hay ideas milenaristas que yo te lo expliqué la vez pasada cuando hablamos de Tupac Amaru II y te lo voy a volver a repetir. Estas ideas milenaristas hacen referencia a este deseo, ¿no? Deseo que tenían los indígenas de que alguna vez podían regresar a los tiempos en el que ellos no eran explotados ni maltratados y podían vivir tranquilos, trabajando de manera colectiva, ayus. O sea, los incas, esos tiempos milenarios de los incas, donde ellos vivían felices, pues jóvenes. Claro que sí. Llegaron los españoles, se acabó con todo eso. Les quitaron todo, su lengua, su religión, los maltrataban, los dejaban así, totalmente al margen. Entonces, esas ideas milenaristas con Juan Santos Atahualpa, con Tupac Amaru se va a ver mucho. Y con lo de Rumimaki también se va a recordar eso, pero al final lo van a lograr derrotar. ¿Ok? No se sabe si lo llegaron a matar o solamente fue a prisión. Ya al final de Rumimaki es un poco confuso y no se sabe más de eso. Para el año 1919 hay elecciones. Tienes dos candidatos. Tienes a Augusto Bernardino Leguía y tienes a Antero Aspíllaga. El Partido Civil va a lanzar y va a apoyar a Antero Aspíllaga, mientras que a Leguía ya lo van a dejar fuera. Las razones del rompimiento no están muy claras. Debe ser el personalismo de Leguía, ¿no? Su personalismo, su egocentrismo, ¿no? De querer llegar a tomar el poder. Entonces, rompió con el Partido Civil, ya no lo apoyan, al contrario, ahora van a estar en contra de él. Y cuando llega el día de las elecciones, Leguía sospecha que si llegara a ganar las elecciones, el Partido Civil no se lo va a permitir.
Y recuerda que el Congreso peruano estaba controlado por los civilistas. Entonces Leguía piensa, ¿no? Si logro ganar, ellos no van a reconocer mi presidencia. Entonces, ¿qué hizo Leguía? Dio un golpe de Estado. ¿Ya? Dio un golpe de Estado al gobierno de José Pardo Ibarreda y transitoriamente Leguía tomó el poder desde julio de 1919 hasta octubre de ese mismo año. Ya después él logra otra vez, ¿no? Lanzar, otra vez participar en elecciones, donde ahí ya él va a ganar, ¿ya? Él va a ganar, pero ya para ese momento él ya había logrado bloquear a todo el partido civil. Gana las elecciones en el año 19, gana las elecciones en el año 24 y gana las elecciones en el año 29. Eso significa que Leguía tiene 3 gobiernos. En el tercero, que es de 1929, ahí es donde su gobierno termina ya, pues, ¿no? Ahí ya llega al final por la depresión capitalista. Pero Leguía se va a elegir 3 veces, ¿ok? Su gobierno él lo va a llamar la Patria Nueva, porque según Leguía, lo que vivió el Perú años antes, durante la República Aristocrática, es un periodo, pues, donde acá en el Perú hay muchos problemas, hay mucha, mucho inestabilidad, digamos que conflictos, y es un Perú que ya tiene que cambiar, como que es obsoleto, entonces él promete que su gobierno va a ser algo distinto, algo nuevo, renovado. Por eso que a su gobierno él lo va a llamar la Patria Nueva y la historiografía peruana lo ha llamado el oncenio, ¿ok? Ahora, cuando él gobierna, ¿no? Durante el oncenio, vamos a ver que se trata de un gobierno dictatorial, represivo, porque se va a encargar de perseguir a sus opositores, ¿ya? Pero es una dictadura civil, porque él es un civil, no es que sea del partido civil, no te equivoques, pero él es un civil, por lo tanto su régimen es una dictadura civil, represiva, autoritaria, corrupta también, muy corrupta, donde lo único positivo es que el Estado se va a modernizar gracias al capital norteamericano, ¿ya? Así que así tienes que ver al gobierno de Leguía durante el oncenio. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Vamos a ver. ¿Cuáles son las características del oncenio? El capital inglés que antes nos dominó, ahora va a ser reemplazado por el capital norteamericano a través de inversiones y a través de empréstitos. El partido civil ya ha sido desplazado del poder, Leguía no tiene ya ninguna alianza con ellos, ¿ok? Y ahora quienes van a llegar al poder, a tener mucho poder, van a ser la clase media, jóvenes. Ya te expliqué, ya para que sepas reconocer a la clase media, ¿ok? Entonces la clase media es la que va a tener llegada al poder y Leguía los va a beneficiar enormemente, colocándolos en puestos claves de la economía, de la política, dándoles, creando distritos para ellos como San Isidro, Jesús María, Lince, San Borja, ¿no? Entre otros, y también hasta viviendas jóvenes. Y se sabe, chicos, se sabe en realidad de muchos gobiernos que han impulsado. Mira, te cuento, ¿ah? Les cuento, sin decir el nombre, tuve un amigo que me dijo que vivía en La Molina. Entonces, me dijo que la casa era de su tía, que su tía era una jueza, así me dijo, mi tía es una jueza y vivimos en su casa. Y la calle donde él vive, en La Molina, es la calle de los magistrados, porque no sé en qué parte de La Molina, si ustedes conocen, alguien vive por ahí, hay calle de los magistrados, calle de diputados, calle de ingenieros, arquitectos, no sé qué, algo así, ¿sí o no, chicos? Díganme si me estoy equivocando, conocen, viven por ahí. Hay una parte de La Molina donde las calles son así con nombres, ¿no? Así como les acabo de mencionar. Entonces me dijo que esta tía jueza vivía en esa casa, ¿no? En esa calle, una casa bastante grande, por cierto, muy bonita, y que esa casa la había obtenido durante los años 90, que tú ya sabes qué gobierno es, ¿verdad? Ya, en esos años lo obtuvo, no como regalo, no totalmente gratis, pero con enormes beneficios para poder comprar esa casa. Así dime, es como si yo te dijera, te vendo esta casa a 100.000 soles, una casa acá en San Borja. Y tú dices,
ya, la compro, pero ya, porque 100.000 soles una casa en San Borja, ¿dónde voy a encontrar, no? Entonces, con esas facilidades, se sabe que muchos gobiernos han entregado a la gente que está alrededor de ellos. Y en el gobierno de Leguía, a la clase media se le dio ese tipo de beneficios que te estoy comentando ahora, ¿ok? Lo de el régimen populista de Leguía solamente es demagogia, ¿no? Demagogia porque prometió en teoría, en palabra, que iba a reivindicar a los indígenas, apoyo, pero nunca fue así, ¿no? Solamente es discurso nada más, pero en la práctica nada. Chicos, se acabó la hora. Se crearon dos partidos, el socialista, el APRA, que lo vamos a ver en la siguiente clase, vamos a ver que van a tener una actuación bastante importante en la política peruana, ¿ok? Eh, se va, se va a dar la firma del laudo de París en donde el Perú va a exonerar a esta empresa por 25 años para que no paguen ningún impuesto. Claramente esto te muestra la dependencia que nosotros teníamos al capitalismo norteamericano. Eh, Nos vamos a hacer muchos préstamos para poder impulsar obras de infraestructura, vial, carreteras, digamos que escuelas, el Hotel Bolívar, nuevas avenidas. Entonces, hay todo un gasto público muy alto para modernizar y ampliar Lima. Si tú comparas Lima antes del oncenio y después del oncenio, vas a poder encontrar las grandes diferencias gracias al gobierno de Leguía, que lo va a modernizar y que lo va a ampliar. ¿Ya? Eso sí hay que reconocer de este gobierno. La ley de conscripción vial es una ley impopular porque ponía a trabajar a todos los varones adultos construyendo, limpiando de manera gratuita, ¿ok? Y cuando llegamos al año 1921 y 1924, vamos a celebrar el centenario de la independencia del Perú y de la batalla de Ayacucho, por lo cual acá en el Perú van a haber celebraciones, desfiles, mítines, banquetes, ¿no? Y vamos a tener regalos de diferentes colonias extranjeras como la española, la japonesa, la china, italiana, inglesa, que nos van a regalar, ¿no? La estatua de Manco Cápac, el museo italiano, entre otras cosas, ¿no? Diferentes regalos. Hay dos tratados internacionales, en el caso de Colombia, el Tratado Salomón Lozano, donde vamos a perder territorio, que vemos ahí, que es el trapecio amazónico, que es de la zona de Loreto, incluida la población de Leticia, con la cual más adelante nos va a generar una guerra con este país de Colombia. Y en el Tratado de Lima, también llamado Radagamio Figueroa Larraín, vamos a recuperar Tacna y Arica lo vamos a perder para siempre, y además Chile nos va a dar una indemnización gracias a la intermediación de Estados Unidos. El final del oncenio viene por la crisis del sistema capitalista del año 30, que la siguiente semana, chicos, más lo que es el Partido Socialista, el Partido, ¿no?, aprista, la siguiente semana lo vamos a ver con mayor detalle. Ya, jóvenes, por hoy se terminó la clase. Ahí está la línea de tiempo para que pueda salir en el video, y las claves en la 1, dinosaurio, en la 2, avión, en la 3, casa, en la 4, enano, y en la 5, barco. Regreso al aula. Chicos, se terminó, dejo de compartir, vamos a dar, voy a poner la captura. Ya, listo, chicos, nos pasamos 3 minutos, pero no se siente. Ya, chicos, listo, cuídense mucho, muchas gracias por haber estado ahí y nos reencontramos la siguiente clase. Bye, bye.